estimados participantes, muchísimas gracias por acompañarnos en la segunda sesión de nuestra conferencia que estamos realizando, Gobernanza para la Innovación Social en gobiernos regionales y locales. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a nombre del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través de la Dirección de Articulación Territorial y Fortalecimiento de Capacidad. El experto que nos acompaña en esta sesión es José Luis Álvarez Ramos. Él es antropólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Economía y Desarrollo Internacional en la Universidad de Vic, Inglaterra, y estudios de posgrado en Sociología del Desarrollo en la Universidad de Wageningen, Holanda. Asimismo, trabajó en la presidencia del Consejo de Ministros, en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y en gobiernos regionales tales como Amazonas y Junín. También se desempeñó como gerente público de la Autoridad Nacional del Servicio Público, Servir. Actualmente, José Luis Álvarez se desempeña como consultor de la Dirección de Implementación de Políticas y Articulación Territorial. Él es nuestro experto que hoy guiará la sesión, a quien le damos la más cordial bienvenida y lo recibimos con fuertes aplausos virtuales. Bienvenido, estimado José Luis, te escuchamos, adelante. Gracias, Daisy, gracias y un saludo a todos los participantes de la sesión de hoy día. Vamos a trabajar el tema que nos han encargado que tiene que ver con gobernanza territorial e innovación. Y básicamente lo que quiero mostrar es, primero, el diseño y las dificultades que hay en el Perú de implementar una innovación. ¿Cuáles son algunos conceptos básicos? Eh, en primer lugar, los gobiernos subnacionales, los gobiernos regionales tienen te enfrentas desafíos, ¿no? A partir de la descentralización. Nuestro país tiene un proceso complejo, que todavía tiene muchos avances, muchas dificultades, pero hay algunos retos. Y uno de los retos fundamentales es cómo generar innovación. Innovación, además, desde un punto de vista donde tenemos un conjunto de normas nacionales que limitan mucho a los gobiernos regionales y locales. Y aparte del error. Pero la gobernanza territorial como concepto sí ayuda a plantear estas novedades. ¿Por qué? Básicamente porque la gobernanza territorial implica llamar a varios actores, ¿no? O sea, si el enfoque solo tiene que ver con la región o con la municipalidad, yo creo que las dificultades son extremas. Pero si tú articulas, empieza a trabajar a nivel mucho más amplio con actores locales en la gestión del territorio, yo creo que sí hay más posibilidades de, como vamos a mostrar en este caso, ¿no? Es coordinar las acciones en un espacio geográfico. Entonces, el caso que vamos a trabajar es el caso de Amazonas. Es una región que está en el extremo oriente de nuestro país, colinda con el Ecuador, tiene una población, realmente electoralmente se representa el 1% de una cantidad de población. Es un espacio territorial. La clave de la gobernanza es la coordinación pues, a nivel local, regional y nacional. Pero en este caso, no solo eso, sino que participar múltiples actores, en este caso las comunidades, ONGs, empresas, academia, que es el caso que vamos a ir mostrando y basado en este caso en la identidad y recursos del territorio. Al hablar de identidad y recursos del territorio, en este caso estamos hablando pues de Cuelap y todos los recursos turísticos que tiene esta región, Reba, Gocta. Obviamente para ponerlos en valor hay todo un trabajo y justamente la innovación que se implantó en este caso fue llevar un teleférico. Es el primero y el único en Perú hasta ahora. ¿Qué es la innovación? Entonces, la innovación es clave en encontrar soluciones a problemas sociales. ¿Por qué señalamos esto? La zona donde está Cuela, no sé si alguien ha conocido por un poco para describirle, es una zona alta, está un pueblo cercano que se llama Tingo. Originalmente este recurso eh, era poco conocido, pero si vamos un poquito a la historia, porque hay que entender un poco la historia para comprender la importancia de hacer una innovación y la importancia de generar el desarrollo, porque el objetivo de innovación es generar el desarrollo. Y el desarrollo significa mejorar la calidad de vida de las personas y aprovechar, obviamente, el conocimiento comunitario y las redes que tienen en la sociedad. Entonces,
Sucede que eh, la cultura chachapoyas, los chachas, chachapoyas, era una cultura muy importante pre-inca y que los incas al llegar a esta región tardaron 27 años en conquistarlo, un guerrero, ¿no? Hay una identidad muy fuerte frente a los incas, ¿no? Y ellos construyeron una cantidad de infraestructura que no es solamente Puebla, pues toda la zona del nororiente hasta la zona de San Martín, ahí el Gran Pajatén, toda esa zona es zona totalmente inaccesible, donde hay mucho potencial arqueológico, digamos. Entonces, pero dada la cercanía de esta ciudad, Chachapoyas, que fue fundada apenas llegaron los españoles, es la puerta de entrada a toda la selva, no es la zona de comercio que tenían antes y está en una colina muy alta. Entonces, solamente era un turismo de aventureros, turismo de aventura. O sea, ¿por qué? Porque había dificultades para llegar, no había carreteras, no había carreteras. Incluso a Chachapoyas mismo, si vas en un bus, te demoras 20 horas, ¿no? Ahora hay vuelos directos, parte de la innovación que se implantó. eh, Hay vuelos a través de Chiclayo, pero en ese momento no había. Entonces, ¿qué pasaba? Que si bien tenía los recursos turísticos, no, no, no había forma de llegar, solo los que tenían aventura, eh, y, y hay algunos, entre ellos un alemán, Simmendorf, que descubrió Gokta además, ¿no? Entonces, eh, cuando uno tiene que pensar en realizar una innovación, ¿no? Tiene que pensar no solo en que el desarrollo que va a generar, sino sobre todo en la sostenibilidad. Y ahí hay un gran problema, ¿no? La sostenibilidad es uno de los grandes problemas que tenemos en el Estado, en el Perú. Yo voy a explicarle porque hay que un poco hablar bastante claro de nuestras potencialidades y nuestras limitaciones como está. La sostenibilidad todavía es un tema digamos, muy difícil en nuestro país y en nuestro estado por distintas razones, ¿no? Primero, en primer lugar, la poca alta rotación, digamos, de actividades y personal, ¿no? Y segundo, porque tampoco no hay una conciencia de lo que es una sostenibilidad social, ambiental, económica, que es otro trabajo que hay que hacer. Pero voy a mostrar cómo se realizaron estos trabajos porque la idea es pues generar cómo se diseña una innovación, ¿no? Una innovación, y sobre todo cómo se trabaja de manera colaborativa el diseño, o sea, eh, más que el diseño en la apropiación del- de la innovación de la población, porque obviamente ellos no iban a hacer un teleférico, es una tecnología en el país, en el mundo solo hay 4 empresas que lo realizan. Entonces, pero para que se apropien y consideren un valor y consideren que puede significar una mejora en sus vidas, es un tránsito bastante, no es fácil, ¿no? Entonces, el tema de la sostenibilidad es un tema que desde el principio tenemos que pensar cuando diseñamos una innovación. Solamente para explicarles que cuando nosotros llegamos para trabajar en la comunidad sobre este proyecto y esta innovación que se iba a implantar en toda esta zona, la gente no conocía ni la palabra teleférico, ¿no? No sabía qué significaba. Teleférico es un concepto, es un tipo de transporte que lleva de un lugar a otro, pero sobre todo está diseñado para zonas inaccesibles y que tiene un valor turístico. Entonces, te imaginas comunidades que eran básicamente ganaderas o agrícolas, ¿no? Que su actividad fundamental es la agricultura y que incluso el turismo de aventura que llega no ven que significa un valor sustancial, que comiences a hablarle del teleférico, ¿no? Entonces, y el impacto que iba a generar. Para empezar, la construcción iba a demandar, por lo menos demandó un promedio de 200 trabajadores, entre 100 y 200 trabajadores de distintos países, colombianos, españoles, y que tenían que comer, tenían que alimentarse, tenían que dormir en un pueblo cuyos habitantes eran 400, ¿no? Entonces, el impacto económico iba a ser enorme. Los terrenos en ese momento costaban 7.000 soles, estamos hablando de unos 500 metros, 400 metros,
Actualmente están 200.000, 300.000 soles. Entonces, uno cuando diseña un- una innovación, tiene que empezar a tomar las características sociales, económicas, ambientales del entorno geográfico y cómo incluir y participar a la población en este diseño. Porque si no sucede lo que es Machu Picchu, Machu Picchu, por ejemplo, su diseño es diseñado para empresas, ¿no? Y obviamente participan muy poco en toda esta cadena población, por eso es que hay dificultades. eh, la gente no está totalmente apropiada. Y entonces tendrías que cambiar esa visión y hacer un proyecto que considere la inclusión y la participación, la producción social, la producción local, las redes solidarias que se podrían señalar y el tema ambiental, ¿no? Entonces el enfoque era muy importante tener desde el principio. Eh, Como les he ido señalando, nuestra mirada es a entender cómo se realizó, pero sobre todo, qué dificultades se tuvieron que salvar. Lo que quiero transmitirles esta reunión de hoy día es sobre todo las dificultades, porque todos somos gestores públicos y vamos a participar del trabajo. Si hago una presentación todo perfecta, ¿no? Como si no hubieran existido problemas, o una teoría, un modelo teórico, un modelo de intervención, hay muchos autores, ¿no? Que hablan, eh, pues no, tenemos que a partir de la realidad. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que se tenían que superar? En primer lugar, la fragmentación institucional. ¿Qué significa eso? Y falta de coordinación. ¿Qué significa? El diseño del proyecto se realizó en realidad hace muchos años, ¿no? Así como ahora tenemos el proyecto del teleférico de Choquequirao, el teleférico de Miraflores, de San Cristóbal. En Junín se diseñó uno también, hay como, en Huaraz hay otro, hay como 5 o 6 teleféricos diseñados, pero ahorita ninguno está en implementación ni ninguno se le ha hablado a la población. Bueno, este proyecto se realizó en el gobierno de Toledo, se hizo el primer estudio, ¿no? Cuando se creó el ministerio, en realidad, cuando el ministerio nació, el Ministerio de Turismo, y sus conceptos, no existía en ese momento el Ministerio de Inclusión Social, entonces sus conceptos iniciales eran bastante empresariales. Entonces se diseñó una APP, una asociación público-privada, y dijeron, bueno, nosotros visitamos, entregamos el proyecto y ya, no consideraba la población. Pero tenemos otro problema ahí. Y el segundo problema es que la población estaba enterada muy poco y segundo, hay una fragmentación. ¿Qué significa? Tingo es un distrito, tenía un alcalde que era un ex policía, ¿no? Que el objetivo de él, por ejemplo, era que el teleférico tenga una partida cerca de sus terrenos, cual era imposible porque ya el diseño estaba hecho, ¿no? Y además no era factible. En segundo lugar, es parte de una provincia que es Luya, y turísticamente está más vinculado a una provincia que es, o la capital de la provincia que es Chachapoyas. Entonces, y a su vez de una región que es Amazonas. Entonces, tenías el gobierno regional, tenías el gobierno distrital y tenías el gobierno provincial. No sé si está alguien de Amazonas de acá, pero entre Luya y Chachapoyas hay una rivalidad, así como lo hay entre Juliaca y Puno, entre Jauja y Huancayo, entre Bagua y Chachapoyas, etcétera, etcétera. Siempre en nuestras provincias siempre están como enfrentadas por su identidad. Entonces, hay una fragmentación institucional y una falta de coordinación. Es el primer, digamos, elemento que hay que romper en este proceso de gobernanza territorial y que es una realidad en nuestro país. Cuando hay que hacer gobernanza territorial, hay que partir de estas dificultades, ¿ya? Ese es en primer lugar. Eh, En segundo lugar, limitar capacidad técnica y financiera. Obviamente, obviamente, este gobierno local no tenía recursos, tenía mínimos recursos, ¿no? Para poder sostener pues todo este proceso de implementación social, ambiental que venía, ¿no? Entonces, y el gobierno regional sí tenía algunos, pero obviamente también el gobierno nacional, cuando diseñó, no consideró que había que trabajar.
de manera colaborativa, ¿no? Son conceptos que en realidad empezamos a trabajar en ese momento, la inclusión, la colaboración, que eran conceptos un poco nuevos, si se quiere, en la gestión, ¿no? de las regiones. Falta de datos e instrumentos de monitoreo, obviamente, dado la fragmentación institucional y la mitad capacidad técnica, había poca información, pocos datos y menos instrumentos de monitoreo, ¿no? Y nadie pensaba en innovación en ese momento, ¿no? Y una baja inversión pública. Ahora recién estamos comenzando a tomar en cuenta la innovación como un elemento, ojo, y todavía como en nuestro estado, la innovación se requiere en primer lugar la posibilidad de que admitir el error, porque toda innovación nace del error, eso es lo primero que hay que entender, o sea, es decir, nace de la equivocación. El que innova tiene que equivocarse, porque no es que tú un día vas a innovar algo y de pronto es todo perfecto, ya salió perfecto, eso no existe, eso solo existe en la teoría. La innovación significa experimentar, probar, modular, ¿no? Funciona. Y para hacer ese proceso, que a veces le llamamos piloto, lo que realmente en innovación a veces cuando tienes que implementarlo es algo que vas a ir aprendiendo en el campo, este, este proceso tiene un costo. Y la administración pública, todos sabemos que cuando tú generas una pérdida al Estado, pues obviamente tienes un proceso. Entonces, tienes que medir, todavía en nuestro país recién estamos empezando a comenzar, cosa que otros países lo tienen fondos de garantía para innovación. Es decir, si tú le das un fondo de garantía a innovadores sociales, de distintas áreas y sabes que el riesgo es que eso eh, puede ser fracasar, ¿no? Pero ahí lo importante es el aprendizaje, porque del aprendizaje nace la innovación. Es decir, si ustedes leen cualquier historia de un innovador, un inventor, eh, pueden encontrar información en Google, en cualquier herramienta, van a encontrar que esos procesos de invención han surgido de muchas pruebas y errores. No hay una innovación que se planificó y exacto, eso son las películas. Entonces tenemos que tener en cuenta y tener conciencia de que tenemos que modular bastante, hacer mucho trabajo de laboratorio, para poder presentar. Entonces es algo que recién nuestro país va a empezar, está comenzando a entenderlo, ¿no? La importancia de la innovación y qué herramientas o qué elementos son claves para este modelo que más o menos se implementó con sus errores, con sus aciertos y con sus resultados, pero de alguna manera estamos trabajando de tal manera que corresponda a algunos elementos clave. En primer lugar, es la vinculación con la planificación territorial. Eso es clave. Es decir, si esta zona tiene una vocación turística, obviamente la planificación, la innovación tiene que estar vinculada. Pero digamos, si vamos a otra zona donde los recursos son mineros, por ejemplo, ¿no? Mineros, por ejemplo, estamos hablando de la zona digamos, de Puno, el corredor minero que hay en Apurímac, por ejemplo, ahí obviamente las posibilidades de turismo son limitadas, todo es minería, entonces tienes que buscar una política o si te vas a la Amazonía, tienes que buscar una inducción a los recursos. Entonces la planificación tiene que estar en la vinculación con el territorio. Otro elemento es el tema de trabajar los mecanismos participativos, ¿no? Es decir, las organizaciones que hay, comunidades, pueden ser comunidades nativas, campesinas, organizaciones de base, vecinos. Entonces, es básico que tú tienes un mapeo general de las instituciones para que puedas empezar a trabajar con ellos y generar alianzas y tecnologías sociales se refiere a herramientas de planificación, ¿no? Que puedas tener con ellos, ¿no? Agendas, digamos, mecanismo de articulación y sobre todo invertir en capacidades técnicas y de preparar, solamente para poner el ejemplo que te les voy a enseñar, es que la zona de Tingo, que son agricultores, o eran, que ahora ya están dedicados al turismo, y no tenían una idea de lo que significa hospedaje, de lo que significa gastronomía, o sea, sí tenían cocinado, obviamente, pero una gastronomía en términos
turístico, es decir, preparación del alimento para, digamos, personas que tienen gustos o que vienen con culturas diferentes, ¿no? Entonces hay toda una tecnología a partir de eso. Entonces eso significa preparación, ¿no? Entonces, y había que hacerlo pues en lapso de un año y medio. Entonces, son temas que requieren de una planificación anterior. Por eso cuando uno diseña tiene que pensar en todos esos elementos que significan. Los actores claves, obviamente, los gobiernos locales, regionales, la sociedad civil, muy importante en el proceso de innovación desde el punto de vista social. La innovación social, en su esencia, considera y básicamente piensa que debemos trabajar con la sociedad, pero no, sino en sus resultados, es decir, superar el tema de la pobreza, el empleo, la inclusión, la identidad, aspectos que tienen que ver con eh, el empoderamiento de las mujeres, de los jóvenes, eh, y obviamente la academia, ¿no? Ahí muy importante en este caso fue la Universidad Doctor Ibero de Mendoza, y las universidades, también calculaban universidades, San Martín, Pacífico, tuvieron algunos apoyos técnicos, la Universidad de San Ignacio también. Y la generación de instrumentos, ¿no? Los planes estratégicos territoriales, que son cómo vamos a mejorar las vías de comunicación para los accesos, ¿no? Espacio de co-creación. Por ejemplo, hay muchos tenían iniciativas de generar producción artesanal en tejidos, en diseños de piedras, por ejemplo, que eran muy bonitas cosas de ahí. Distintos aspectos, ¿no? El financiamiento, otro aspecto importante, y los indicadores. Estoy señalando estos elementos, más o menos general, porque hay que considerarlos, pero ¿qué es lo que te debe marcar el elemento? Es el territorio. Uno tiene que conocer bien el territorio, tiene que trabajar bien con los actores del territorio, ¿no? Para a partir de ello potenciar y diseñar cómo va a ser su participación en esta innovación, ¿no? Es fundamental, fundamental. Y ahorita voy a explicar de alguna manera cómo se desarrolló esta experiencia. A ver, ¿cuáles son los pasos? Esto es un poco de sistematización de lo que se hizo desde el punto de vista de la innovación y la parte social y la parte territorial. En primer lugar, es involucrar a los ciudadanos en las tomas de decisiones para asegurar que sus voces sean escuchadas. Hacerme cargo de la dirección de turismo y, bueno, yo ya tenía experiencia antes en tema turístico, en tema social, por mi formación, que había estudiado estos temas fuera del país y había trabajado en otras regiones, pero esto era de alguna manera nuevo, ¿no? Porque tenía que eh, implementar un, un producto mm, nuevo en el país, que es un teleférico, en una realidad que desconocía, y segundo, tenía que generar un impacto, que es un crecimiento del turismo y a veces generar un impacto en la mejora de la vida de la gente. Entonces ese era como el objetivo. Bueno, lo primero era ir al lugar, obviamente, y lo que les expliqué, la población primero desconocía que era un teleférico y segundo, no participaba de la cadena turística porque la mayoría digamos, de operadores venían de Chachapoyas o de Lima del norte, de Chiclayo, etcétera, que llevaban los turistas de aventura, subían, hacían, bueno, había también ya una ruta, ¿no? Que llevaba el carro, ya había, porque antes era pura caminata, pero ya en el tiempo que ya había esta ruta que entraba por Zona de María y subía, pero que no era la ruta que estaba pensada el teleférico. Entonces ya había un cierto conocimiento, pero no participaba la población. El Tingo, que es el lugar donde parte el teleférico, no participaba directamente del turismo en ese momento. Entonces, hicimos sus talleres, primeros talleres, y la población pues desconocía. O sea, yo hablaba y la población me miraba, me explicaba, ponía y tuve que llevar mi proyector, etcétera, para poder explicarle. La población pues miraba y se miraban entre ellos, salvo dos personas, que era un- una especie de hippie Carlín que venía del Cusco, que tenía una esposa francesa, que ya había tenido experiencia, era una especie de músico, artista, así, con el pelo largo, todo Rastafari, y un profesor que era de otro lugar, del norte, me parece que los dos sí entendieron
en el momento y estaba el alcalde ahí, y el alcalde que sí comprendía, pero que no quería de alguna manera involucrarse totalmente porque la población estaba en el tema más agrícola, pues dijeron, bueno, en realidad, ¿qué es un teleférico, no? Entonces les subió y los tres sí entendieron. Dijeron sí. Uno de ellos había visto en Francia, me parece, y el otro había ido, me parece que a Bolivia, o había visto por internet, algo así, y entonces dijeron, y ellos sí se comprometieron, y siempre buscar el liderazgo, ¿no? De las personas, sí se comprometieron, dijeron, vamos a trabajar en esto y vamos a trabajar con la población. Entonces, involucrar en la toma de decisiones fue fundamental. ¿Por qué? Porque la gente empezó a hacerse la pregunta, ¿puede ser beneficioso? ¿Por cómo participar si va a mejorar mis ingresos? Y es ahí donde el segundo paso, que es fomentar las alianzas entre diferentes niveles de gobierno. Estamos hablando del alcalde a nivel gobierno local, en ese momento de la región, que alguna vez representaba, aunque yo venía del gobierno nacional, y el gobierno nacional. Entonces, ya empezabas a involucrar a varios sectores, ¿no? A varios sectores para el desarrollo del proyecto. Integrar criterios ambientales económicos en todas las iniciativas. Era muy importante. Primero, la gran pregunta es si eso iba a significar un impacto, un daño al recurso. Entonces, había que trabajar muy bien que no, que todavía el estudio se había hecho para que, más bien al contrario, genere algo positivo al entorno, ¿no? Y sobre todo la parte social, que es cómo la población se involucra en esta cadena. Y la parte económica, que es involucramiento, va a significar mejoras del ingreso, ¿no? Obviamente, una cosa es trabajar en la tierra, trabajar el turismo, donde es mucho más directo el ingreso, va directo, no esperas la producción agrícola, sino va directo a los bolsillos, como se dice, va a la vez. Establecer un entorno que estimule la creatividad y experimentación. Eso era muy importante. ¿Por qué? Porque había que convencerlo, en parte, de que digamos, sus propiedades, etcétera, sean orientados a hospedajes, a restaurantes o a centros artesanales, sin perder su esencia agrícola, ¿no? Entonces, y que ahí eso requería creatividad. Llevamos algunos chefs, algunos eh, gente, ¿para qué? Para que le den la creatividad, ¿no? Porque no es cuestión también de lo que yo cocino en mi casa, voy a vender ahí, sino que tienes que darle un valor agregado a los productos. Entonces, para eso había que realizar un análisis de las necesidades y recursos del territorio, obviamente el territorio debe ser conocido, y establecer las redes con los actores locales, todo eso que vengo señalando. Ofrecer programas de formación, de capacitación locales, que es lo que le señalé, que lo hemos hecho, y sobre todo implementar mecanismos de evaluación. Esta, digamos, entrada del principio, con esta visión, generar la innovación social y al mismo tiempo una innovación tecnológica que se implementaba, siguieron estos plazos. Después fuimos ordenando, sistematizando, pero fue fundamental establecer estos pasos, ¿no? Entonces, podemos señalar un enfoque integral, tiene que considerar la dimensión económica, social y ambiental, tiene que considerar la equidad, la participación y la responsabilidad, y ya más adelante vamos a ver que incluso está en el marco global de las metas. ¿Qué principios y valores son importantes? Primero, el empoderamiento. Cuando decimos empoderamiento, en términos concretos, ¿qué significa para esta población? ¿Qué significa en ese momento y qué significa ahora? En primer lugar, tenían que tener autonomía para empezar a desarrollar estas capacidades, hoteles, restaurantes, y sobre todo las mujeres, ¿no? Porque generalmente en una sociedad agrícola es una sociedad machista. Es el hombre que va al campo, la mujer participa, trabaja en la casa, etcétera. Pero como es un trabajo muy duro, es un trabajo de fuerza, ¿no? Digamos, hay un desequilibrio en la fuerza que favorece al hombre y obviamente toda sociedad agrícola es sociedad machista. Pero no es así el sector turismo, el sector turismo gastronómico, es al contrario. Requiere de la buena atención, del aspecto emocional, del aspecto sensible. Entonces, son las mujeres, los jóvenes, quizás los que tienen más habilidades naturales, así es. Sobre todo, entonces, hay un empoderamiento, un cambio de la importancia que tienen ya las mujeres en estas actividades, porque ellas son las que empezaron fácilmente a involucrarse en esto. La participación democrática y transparente, y la transparencia, el trabajo colaborativo, ¿no? O sea, ¿por qué es importante eso? Porque
la idea que se empezó a trabajar era que el valor que iba a tener este distrito, que iba a ser la entrada, bueno, en realidad ya había tenido una intervención interesante en su diseño, su parque, etcétera, pero este era un impacto ya enorme. Estamos hablando de miles de personas que iban a llegar o que están, bueno, continúan llegando, pero en ese momento iba a ser una transformación enorme. Y el aprendizaje compartido. Es decir, todos los talleres, reuniones que se lograron fue, pues, obviamente, con la población. Entonces, todos esos valores son fundamentales. Y lo puedo decir que si nosotros no consideramos estos valores en el diseño, probablemente los proyectos estábamos a un límite de que el proyecto sea rechazado. Imagínate si se ha rechazado, la empresa no construía, como muchos proyectos en el Perú, ¿no? Muchos proyectos no se realizan simplemente. Y obviamente no hubiera habido ese impacto. ¿Por qué? Porque a veces no se toma en cuenta este aspecto. Llegas y piensas que como tienes la inversión, tienes el fondo, el acuerdo con el Estado, el acuerdo con las autoridades, llegas y bueno, automáticamente a la población le dice, sí, te va a beneficiar, sacas cifras, números, no funciona así. Probablemente sí puedes tener algunos aspectos, depende de, obviamente, las características de la población, hay algunos que sí podrían rápidamente entenderlo, pero si tiene una actividad milenaria, entonces probablemente lo rechacen, ¿no? Porque va a significar un cambio en su modo de vida y como no han comprendido totalmente el nuevo diseño, obviamente van a rechazar. Entonces, esto es fundamental, este aspecto es fundamental. El enfoque, los principios y los valores, la plataforma intersectorial del territorio, la visión común, agendas que hay que trabajar con ellos, la acción y reflexión. ¿Por qué? ¿Qué señalamos esto con acción y reflexión? No se trata de imponer, de ir y imponer un proyecto, se trata de reflexionar con ellos cuál va a ser el beneficio, qué beneficio se le puede obtener a qué tipo de gastronomía, qué tipo de hospedaje, la cultura vivencial, ¿no? Y obviamente el tema de la gestión del conocimiento, la sostenibilidad, ¿no? Entonces, fortalecer el actuar y el incidir. Esto significa, es un trabajo de incidencia casi diaria para que haya este cambio de actitud. Entonces, el empoderamiento es clave en esa línea, el empoderamiento es clave. Es algo que obviamente no llegamos al nivel de formar un ecosistema, porque hay el concepto de ecosistema de éxito, ¿no? El ecosistema es un concepto donde tienes todo un conjunto de actores dedicados todos a la innovación. Bueno, el ejemplo es Silicon Valley, ¿no? Y algunos lugares que eso ahorita en el Perú es prácticamente casi imposible, ¿no? Un territorio dado. Puede haber un buen sistema en una universidad, puedes hacer una universidad, un ecosistema de innovación, obviamente lo hace, la Universidad Católica tiene, ¿no? Yo he estudiado en esa universidad y todo está orientado para ir innovando, creando investigación, etcétera. Pero vamos al territorio real del Perú, de nuestro país, ¿no? Entonces, generar un sistema de innovación, bueno, si nosotros generamos pues el 10% estamos camino a ser China, ¿no? Entonces, pero sí podemos dar primeros pasos para que la población empiece a crear y generar productos. Eso sí es posible. ¿Cómo? Primero, la infraestructura, ¿no? Es decir, a la hora de infraestructura de apoyo es algunos elementos que, por ejemplo, puede ser la universidad con programas que están apoyando la universidad en ese momento, que tenía una facultad de turismo, la Universidad de Rodríguez de Mendoza, y una facultad de antropología y de economía, de varias, y había un grupo español que trabajaba con ellos, que facilitaba. La cultura de la innovación, que es experimentación, aprendizaje continuo. El tema del financiamiento, obviamente sí, había posibilidades, ¿no? Y sobre todo el capital humano. Entonces, estos son elementos claves que están en el territorio, pero que hay que desarrollarlo con mucha más fibra. Para ir un poco al mismo tiempo porque vamos a presentar ya algunos cosas que hicimos, ir a algunos conceptos que creo que son útiles, por eso, más que explicar la teoría, lo que quiero decir, qué conceptos
teoría de la innovación y de la gobernanza territorial son útiles en este caso, nos han sido útiles, digamos. Primero, el modelo colaborativo, es decir, tener una idea de que solo con la colaboración de los actores que están en el territorio vas a lograr la innovación, eso es claro. Segundo, tener la claridad de los roles, es decir, la universidad, la investigación, los empresarios van a generar el financiamiento, el desarrollo, el gobierno local va a generar de repente el lugar, los espacios, las convocatorias, identificar a quienes tienen los potenciales, es decir, los roles claves, ¿no? En- eh, y obviamente, por favor, alguien está con el micro abierto. Entonces, y obviamente el tema de básico que es la transparencia, ¿no? La transparencia, porque obviamente es un tema muy delicado. Aquí, obviamente, todo el mundo está pensando que cómo obtener beneficio, porque es una actividad económica, pero también uno tiene que ser transparente desde el punto de vista del Estado, porque obviamente muchos me dijeron, no, dijo, pero si ese es un proyecto importante, ¿por qué no llevaste a tus amigos empresarios o tú mismo compraste un terreno? ¿Por qué no invertiste tú en tu negocio? ¿No? O sea, uno es funcionario público, entonces cuando vas y estás, entonces, y ven que tú quieres hacer negocios, obviamente el proyecto se cae y tú quedas totalmente mal. Entonces, ese es otro elemento que hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, este es un tema de transparencia, uno va a hacer un rol como funcionario público y tiene que hacerlo de manera transparente y clave, y obviamente estás generando un desarrollo económico en la zona y hay oportunidades para todos, pero si tú dices, ah, yo también puedo entrar, ahí hay un tema ya de transparencia tuya que ahí sí, al final es una cuestión personal, pero lo recomendable es, en este caso, es ser transparente. El enfoque en la sostenibilidad es importantito, nosotros le llamamos imperativo transversal, la sostenibilidad social, que es lo que les venía explicando, económico y ambiental. El tema ambiental, ahí obviamente tuvo un estudio en la implementación de este teleférico, hubo todo un estudio que veía todo el tema ambiental, pero había que trabajar con ellos de que no iba a producir, y de hecho no se produjo porque mira, se cuidaron de que las torres que se pusieron, lo pusieron con helicópteros, es decir, no, para no llevarlas a las torres y abrir caminos, etcétera, ¿no? Que podrían haber dañado. Se fueron, o sea, el costo fue bastante alto porque se hicieron con helicópteros para no dañar el medio ambiente, ¿no? Entonces, tuvieron los estándares ambientales bastante altos. Entonces tenemos que trabajar la gobernanza a nivel multinivel, multiactor y basada en el territorio. Eso es fundamental y eso lo vamos a cortar en mi experiencia. En este caso, la gobernanza multinivel e innovación social, ¿qué hacía? Fortalecía la descentralización porque en este lugar de pobreza casi extrema, ¿no? Se instalaba una innovación, un proyecto innovador que iba a significar un cambio en los ingresos, en la mejora de vida de la población. La participación ciudadana estaba trabajada desde el diseño y se buscaba la sostenibilidad y la innovación. Tenemos que ver el anclaje territorial, la articulación multinivel y el empoderamiento comunitario. Esas son las herramientas claves para lograr nuestros objetivos. ¿Cuáles son los componentes claves de este sistema? Actores diversos, contaba gobiernos locales y regionales, organizaciones sociales y movimientos, universidades, centros de investigación, empresas cooperativas, que todas participaron, infraestructura habilitadora, en este caso las redes de colaboración, ¿no? Toda la implementación y los mecanismos de gobernanza. Hubo soluciones locales, y obviamente hubo una búsqueda colaborativa interna. Bueno, ahora voy a un poco ya entrar al proyecto en sí. Este es el teléfono. Todas las actividades que se diseñaron para la implementación, como les señalé, tenían que tener esta articulación. El distrito, Tingo, la provincia, Luya y Chachapoyas, sobre todo Chachapoyas, que tenía una vinculación directa en la cadena, y Luya también, obviamente, y la región, que es toda la región, porque no es, o sea, el visitante iba
en el diseño iba a ir al teleférico, pero no solo iba a estar un día ahí, iba a estar 2 o 3 días, 4 días y visitando otros lugares, Copta, Bagua, Rivas, Mendoza, Rodríguez de Mendoza, donde hay café. Entonces había que habilitar para que participe toda la región, porque de alguna manera iba a sentir un beneficio, ¿no? Entonces, ese es el involucramiento que teníamos que generar. Por eso esta red amplia que, si bien es cierto, estaba focalizada en este distrito, que era la base, en el cual se trabajó muy fuerte, pero el impacto era toda la región. Incluso se trabajó a nivel ya multiregional, macroregional, una mancomunidad que veía la ruta desde Chiclayo, desde Trujillo, ¿no? Para que vayan hasta Cajamarca, ¿no? Una ruta que en realidad en parte ha tenido éxito, pero ya había otros actores de mayor escala que era muy, muy complicado. Aunque yo era gerente de la mancomunidad también, pero ayudaba a eso. Entonces, estamos hablando de el impacto aquí, como ustedes ven, estoy poniendo ya los avisos que en su momento empezaron a surgir, ¿no? Sobre lo que es el teleférico y Coel. ¿Qué se hicieron? 11 actividades centrales. 11 actividades centrales que generaron el desarrollo turístico. Pero ojo que estas 11 actividades no es que yo vine con la teoría y dije, hoy voy a implementar estas 11. O fui y leí un libro o hice una maestría donde me diga, no, estas fueron producto del trabajo con los equipos que estaban ahí a varios niveles. Tú tienes que construir el modelo desde la población con los actores, pero no solamente los actores son la población, los actores son los empresarios, son los gobiernos nacionales, los actores son todos aquellos que están involucrados en la vida de la población. En primer lugar, había que hacer una política de planificación y gestión. En segundo lugar, mejorar la conectividad, porque no había manera de llegar. Había que ejecutar proyectos de inversión pública. Había que hacer un plan de promoción y posicionamiento, un plan de seguridad y calidad local, un plan de desarrollo de capacidades, un plan de organización de eventos, un trabajo articulado con actores internacionales y nacionales, promoción de la identidad y la conciencia turística, promoción de la inversión e inflación. Cuando nos reunimos, no solamente ya es un poco saliendo de la escala de Tingo en sí, del pueblo, este, sino nos reunimos con los empresarios locales, con los empresarios regionales, con los empresarios nacionales, porque son al fin y al cabo los que traen los turistas del extranjero. A partir de todas esas reuniones sale esta estrategia. Entonces, cuando nosotros diseñamos de manera colaborativa una innovación, tiene que nacer del concurso, del trabajo con los distintos actores. Esto es producto, no me refiero solamente al actor local. Les expliqué eso en primer lugar, porque, digamos, era lo más complicado, ¿no? Y lo más cercano, pero en realidad hay que trabajar con todos los actores. La gobernanza territorial, si bien es cierto, se basa en el territorio, pero los actores territoriales no necesariamente están en él, ¿no? Una compañía de aviación no está, la empresa no está ahí, su oficina, está en Lima o probablemente en otro país, pero es un actor que tiene influencia en el territorio. Entonces, cuando hablamos de actores territoriales, no solo nos referimos a los actores que están en el territorio, sino que tienen impacto en el territorio. Por ejemplo, un migrante de México, un migrante que envía remesas a un pueblo, él está en otro país, pero esas remesas impactan en su economía y entonces es un actor territorial. O un turista que viene de otro país, no está en el territorio, pero viene y su presencia impacta en el territorio, entonces es un actor territorial. Entonces, territorio, por eso es el concepto de, una cosa el concepto de territorio, otra es territorialidad. Territorialidad se hace referencia a todos los actores que participan en ese espacio. Entonces, salió esto, ya fue un trabajo y que y se formó un ente gestor que ustedes ven acá, que todos son funcionarios, empresarios, jóvenes, etcétera, que son, que fueron los encargados, o sea, de trabajar toda esta visión, digamos, ¿no? Un ente gestor, ¿no? Consolidar esto a varios niveles, ¿no? O sea, esa es como que la institucionalidad que nació.
¿no? La idea del ente gestor en realidad es una idea del ministerio, pero en realidad es una idea que nace en Suiza, ¿no? Los suizos tienen esta idea de formar entes gestores en el turismo. Pero en algunos lugares no son útiles, en otros no se logran implementar, pero sí funcionó acá, el ente gestor, que es el ente encargado de la planificación y la gestión. El segundo elemento es la conectividad. Entonces, el ente gestor es un elemento que, o sea, si tú no tienes un grupo de base de la sociedad con la cual vas a trabajar todos estos planes, o sea, es imposible, ¿no? Y no necesariamente son las autoridades elegidas. Las autoridades elegidas participan, sí, de hecho van a estar involucradas, pero de repente nombran un representante, de repente nombran así. Pues trata de, siempre de tratar de incluir. Bueno, ¿qué se logró? El gran problema allí era, no había vuelos, no llegaban los aviones, ¿no? Y obviamente si tú tenías un teleférico y no iba a vuelos, ¿cómo llegaba el turista? Y en ómnibus, sí, sí, pero son 24 horas, entonces tenía que ser rápido. Se estableció una mesa técnica en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Se estableció y se reunió con las empresas aéreas, ¿no? Para que tengan una idea de la gobernanza territorial, pues obviamente son varios factores, ¿no? Entonces, esta reunión con las empresas aéreas, con la TAM, ¿no? La ETA, que en ese momento, ¿qué se consiguió? En primer momento en primer lugar, no había vuelo. Y segundo, que tenían un aeropuerto ya muy trabajado, pero que no lo usaban. ¿Por qué razón? Porque hacía unos 20 años hubo un accidente a una empresa en el cual volaba y prácticamente las personas más importantes del pueblo murieron. Y todos dijeron que eran por los vientos y que el lugar del aeropuerto estaba mal ubicado y que era peligroso el avión. Entonces, de ahí nadie se subió a un avión y el aeropuerto siempre se mantuvo ahí, lo pusieron en concesión, se mantuvía, pero nadie se atrevía. Entonces había que vencer ese miedo, porque cuando se hicieron las investigaciones dijeron, no, en realidad fue una falla del piloto. Los vientos son buenos, la zona es buena para volar, el problema fue alguien dijo que es los vientos, pero eso no es verdad. Todos los expertos en aviación eso dijeron. Entonces, ¿qué se hizo? Se diseñó un sistema de subsidios de vuelos de Tarapoto a Chachapoyas, ¿no? De avionetas a 40 soles, a 20 soles y 40 soles. Era prácticamente mucho más barato que ir en carro, en taxi, en bus. ¿Con qué objetivo? Por eso se hizo una mesa técnica PCM con varios actores, ¿no? Con el Ministerio de Transporte, etcétera. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de familiarizar a la gente en los vuelos, que la gente se acostumbre. Entonces la gente dijo, oye, es algo barato, llegó rápido, ya. Entonces la gente se fue olvidando de esa leyenda negra y empezó a volar. Pero volaba de Tarapoto a Chachapoyas. Es decir, llegaba a Tarapoto en un avión, Lima a Tarapoto, y de ahí un vuelo de una avioneta. Entonces la gente se fue como acostumbrada. Y después la TAM, porque ya se inauguraron el aeropuerto de Jaén, el de Jauja juntos simultáneamente, dijo, nosotros vamos a llevar vuelos directos a Lima, Jaén, y de Jaén a Chachapoyas hay 3 horas. Entonces es otra entrada. Pero no eran vuelos directos, o sea, eh, Lima. Entonces, ahí es donde se conversa con una empresa que era privada, es decir, que hacía vuelos, eh, eh, digamos, solamente privados, no era comercial, ¿no? Hacía, era el Grupo Romero, AXA, y se convence que solamente hacía charter, ¿no? Por demanda, que hay un vuelo directo Lima-Chachapoyas. Primero Lima-Trujillo-Chachapoyas, por lo directo, que ahorita funciona, ahorita hay vuelo directo. Entonces ellos entran al- al vuelo comercial a partir de esto. Entonces, ¿cómo se logra esto? Es a partir de este MESAT. Entonces, es un elemento clave. Entonces, la suma de actores, la suma de esto, tienes que tener, son herramientas para lograr esto. Entonces, tú tienes la conectividad aérea, este es el vuelo el primer vuelo de ATSA, ¿no? Era pequeño en primer lugar. Este es el vuelo sí, pues de ATSA, ¿no? Aquí llegamos con el viceministro, ministro en ese momento. El otro elemento, ejecución de proyectos de inversión pública. En fin, ya tienes los vuelos,
ya tienes de alguna manera el grupo, pero había que mejorar carreteras, mejorar saneamiento, mejorar actividades complementarias, ¿no? Que obviamente el pueblo no tenía saneamiento, ¿no? No tenía. eh, Había que hacer un proyecto de saneamiento, etcétera, para mejorar las condiciones. Entonces, era importante trabajar. Y esto se hizo, obviamente, en colaboración con el ministerio en su momento, que los distintos ministerios hicieron una mesa multisectorial donde generaron esta inversión pública de mejoramiento de estos sistemas, carreteras, etcétera. Bueno, ya tienes el ente gestor, tienes los vuelos, pero ahora hay que traer los turistas, ¿no? Es decir, los turistas no saben, no sabían que existía Cuela, ¿no? Si no sabían que había una teleférica. Entonces, ese se llama un plan de promoción y posicionamiento, ¿no? Entonces, se organizaron 12 campañas en los principales medios del Perú y extranjero. Se, se fui a Berlín, a la Feria de Berlín, que es la feria más importante de turismo del mundo, a promover Cuela junto con PromPerú. Fuimos a Berlín, se realizaron press tours. Entonces, aquí fue importante esto, ¿no? El hecho de tener alianzas. Entonces, se hizo un plan de promoción, obviamente conectado con la población, es decir, la población estaba informada de todo, ¿no? Es como si la población hubiera viajado, ¿no? Se le informaba de todo, ¿no? O sea, que se está yendo, o sea, era muy importante esa conexión que hay, ¿no? En las radios locales, ¿no? Que se está promocionando. Por primera vez llevaba, pues era un producto desconocido, ¿no? Cuando estuve en la Feria de Berlín pensaba pues que era Cusco, una parte de Cusco, no sé, después la, ¿qué? Te sorprendía, ¿no? Aquí está pues la promoción, la feria en Alemania, y obviamente se iniciaron todo un plan de promoción a distintos medios de comunicación. Entonces, ¿para qué? Para que sepan que existe y que se empiece a trabajar. Y en Berlín logré contacto con la BBC, BBC, cadena inglesa, que es la cadena más importante, que tiene un programa de Travel Show, que es un programa, y si ustedes ven de repente en YouTube, van a ver un especial Cuela, que tiene más o menos unos 400 millones de visitantes. Y se hizo un especial que les interesó, que existía un producto similar al Machu Picchu, ¿no? Que era Cuela, que no sabía que existía y vinieron y exploraron, hicieron un especial en inglés, con el cual pues ya el destino se daba a conocer. Pero para eso ya habíamos preparado a la población. Ya la población estaba más o menos preparada en sus productos, en sus actividades. O sea, si tú haces promoción y no preparas cualquier actividad, agricultura, exportación, cualquier actividad que vas a generar, obviamente tienes que tener claro la base, que es la generación colaborativa, ¿no? Esta es la publicación en Alemania, ¿no? Y así en distintos medios hubo una cadena importante de presentación de los vuelos, es un trabajo muy fuerte. Y el otro tema es la seguridad. Obviamente, lo que siempre te preguntaban, ¿no? Cuando tú decías, oye, pero la seguridad, ¿cómo llega? Mira, con decirte, no sé ahora porque hace algunos años que no he vuelto, pero en ese momento no había ni pocos robos. La gente tenía las puertas abiertas de su casa. Era la ciudad de menos robos. Lamentablemente el turismo sí trae pues delincuencia y había que trabajar desde ahora en una red de protección del turista, ¿no? Con capacitación, con prestadores, etcétera. En futuro se preparó para que desde ese momento se piense en la seguridad. Entonces sigue siendo uno de los lugares más seguros, aunque sí hay algunas, por las noticias que tienen algunas actividades, pero comparado a Cusco, obviamente o a Lima, obviamente es tranquilo, ¿no? Entonces la seguridad estuvo desde el principio. Y el desarrollo de capacidades, ¿qué significa? Que había que preparar siempre a todos los potenciales emprendedores en todas las actividades, en gastronomía, en hospedaje, en artesanía, en múltiples servicios que producen esta actividad, ¿no? Discotecas, hay un cambio enorme en toda esa zona. Y la organización de eventos. A veces se piensa que por los eventos que tú tienes de locales, y es suficiente. No. Cuando tú organizas una actividad turística, la actividad turística es como cualquier actividad económica, tienes que tener producto.
Entonces, organizas y hay actividades, en este caso hay una actividad que se llama el Revillacta, ¿no? Es una actividad donde se mezcló teatro, danza, cantantes nacionales, etcétera. ¿Para qué? Para atraer a toda la gente. Se creó un festival ahí para que se potencie, ¿no? Este festival se hizo una resignificación de una batalla que hay ahí, la batalla de Igo Surco se significó, como ustedes ven acá, se hizo una carrera de chasquis, un concurso de danzas, distintas actividades para atraer a la población, ¿no? Para atraer a los turistas y que la población participe, como ustedes ven, ¿no? ¿No? Esta festividad, porque Amazonas tiene una parte amazónica, ¿no? Que están los aguajún, ¿no? Que es Condorcanqui. Entonces ellos también de alguna manera logran cierto beneficio, ¿no? Que es un poco más lejos. Y se organizó un Miss Perú, un certamen Miss Perú, ¿no? Se organizó eh, la sede, aunque en ese momento hubieron eh, problemas en el norte, hubo el fenómeno del norte, entonces la mayor parte ya se hicieron en Lima, de actividades y algunas allá, pero igual fue la sede que fue y se organizó. Trabajo articulado con actores internacionales, JICA fue una institución japonesa que fue clave, ¿no? Pero en realidad que JICA estaba ahí desde hace años, ¿no? Estaba tratando de siempre de desarrollar estos productos y sin mucho éxito. Y cuando se trabajó con este modelo de gobernanza territorial, colaborativo, modelo de innovación, se comprometieron y obviamente ahora están participando también en otros proyectos, pero sí dio sentido a una inversión que tenían paralizada hace muchos años, ¿no? Que no lograban tener el éxito y ya estaban. Entonces se logró articular con ellos. Y obviamente el tema de la capacitación en la identidad, en conciencias turísticas, con artesanos, taxistas. Y se promovieron nuevas inversiones. Hay sectores, el amigo que le decía Carlín, el que cuando llegué pues tenía un terreno, una casa tipo gitano, así, porque era un aventurero. Bueno, ahora tiene un hotel. Y la mayoría de actividades económicas se generaron alrededor de toda esta. Este es de él, ¿no? El Ecocuela Lodge. Realmente lo construyó con sus propias manos y con los ingresos, apoyo colaborativo, es decir, toda la mayoría de inversiones fueron de ese tipo. Se invirtió en infraestructura turística, en el mejoramiento del mismo monumento. Después hubo problemas, creo que ahora hay problemas, están recuperándose del COVID y todo. Y obviamente se promovió otras actividades como el cacao, el café, ¿no? Actividades complementarias a la actividad. eh, Esta es la promoción del cacao, el café y los chefs, ¿no? Con bastantes, toda esa actividad de promoción que se hicieron a lo largo del país y del extranjero. Artesanía igual fue un elemento clave. Vamos a los resultados ahora. Promoción, esta es la promoción artesanal, se llevaron artesanos, pues se hicieron ferias artesanales, es decir, la cadena se fue trabajando, pero todo, como ustedes ven, son población de base, como ustedes ven, son pobladores, no hay pues grandes empresarios, ¿no? Sino la población se empoderó totalmente, desarrolló y mejoró sus ingresos. Bueno, ahora vamos a los resultados. Esto es un estudio que se realizó y que muestra, estos son los años de lo que les he explicado, es en 2016-2019 que generó este crecimiento de turismo, esta curva. Este es el año del COVID, ¿ya? Este es el año del COVID 2020, que decayó totalmente porque el turismo fue impactado. Y este es el proceso de recuperación en el que está, ¿no? Y esto es lo que se encontró, ¿no? A esta situación. Esto de acá que estamos hablando tres veces, el crecimiento, cuatro veces, es un impacto directo a la población. El turista gasta en el lugar. Cuando llega un turista, ¿dónde realiza el gasto en el lugar? En términos de evolución de visitantes, es esta el producto. Y en términos del crecimiento del PBI, estamos pasando del 4% en 2011. Este es un crecimiento importante del PBI de toda la región, ¿no? Entonces, es un crecimiento importantísimo. Y esto es el proyecto, el impacto positivo directo, esto en términos digamos, de los objetivos de desarrollo sostenible. Directo, las metas del desarrollo sostenible, cualquiera puede comparar positivos, positivos,
en el 1, 8, 9, 10, 11, 17, indirecto en el 7 y el 13, sin impacto en estas áreas, impacto negativo casi cero. Todos son documentos de estudios realizados posteriormente y, por ejemplo, aquí el crecimiento en cuanto a los rubros de ofertantes en hoteles, restaurantes, agencias de viaje. Estamos hablando de un 32%, ¿no? Estamos hablando de 300. Esto es en la varianza, ¿no? Si sumamos las dos varianzas, estamos hablando de 351 que se tenía en el 2010 a 814 en 2018. Estos, obviamente, ahora, si actualizamos las cifras, esos estudios fueron hechos en ese año y obviamente estos estaríamos en un nivel ya casi nulo. Entonces, ¿cuáles son los desafíos a la gobernanza territorial y la innovación? Primero, romper las barreras críticas, que es la fragmentación institucional, el financiamiento volátil. Segundo, fortalecer capacidades locales, articular agendas globales con las agendas globales. Y tercero, un enfoque adaptativo, generar inclusión, transparencia, etcétera. ¿Cuáles son las recomendaciones para gobiernos locales? Primero, los planes de desarrollo territorial es clave y que estén alineados a la ODS, clave, como ustedes han visto, el tema ambiental, social, el financiamiento es clave también, la participación ciudadana a través de meses de trabajo, clave, fundamental, y el monitoreo y evaluación. Ahora, yo les decía que teníamos dificultades en seguridad, sí, porque los gobiernos locales y regionales y también los nacionales cambian de autoridades. Y al cambiar de autoridades cambian de funcionarios. Entonces, quedan los autores locales a veces que mueven nuevos los funcionarios, entonces no hay una continuidad de política en estos casos. Y ese es un gran problema que tenemos en todo el país, la falta de continuidad de políticas exitosas sobre todo, ¿no? Entonces, eso quizás es el gran aprendizaje que nosotros debemos empezar a pensar si queremos ser sostenibles, hacer, digamos, planes 10, 15, 20 años, ¿no? Pero sobre todo, darle sostenibilidad. No necesariamente los mismos funcionarios, pero sí articular acuerdos o agendas territoriales que permitan una continuidad. Las agendas son herramientas que tienen dificultades en su implementación, que no dependen, es decir, si tienes la agenda establecida, los funcionarios pueden cambiar, pero continúan la agenda, ¿no? Entonces, y eso significa políticas públicas normativas, leyes que promuevan, ¿no? Eh, Programas, fondos concursables, sistemas de evaluación y aspectos institucionales. Un elemento importante, la alineación global y nacional, la gobernanza colaborativa, los instrumentos, los fondos, incentivos que siempre tiene que haber, la sostenibilidad ambiental, ¿no? Son herramientas claves, ¿no? Los desafíos, como le decía, las barreras, los cambios de gobierno, el enfoque asistencialista que a veces hay siempre, ¿no? Otro es el mejorar las leyes de centralización, las leyes regionales y sobre todo buscar sistemas de evaluación independientes. Los datos que les he presentado, uno es de la Universidad del Pacífico, el otro de Proinversión y el otro es de una tesis de la Universidad de San Ignacio. Es decir, son personas externas, no son datos producidos por los órganos de gobierno que han evaluado ese impacto, ¿no? Han evaluado ese impacto. Entonces dice acá, comités técnicos universidades para medir el impacto real, ¿no? Yo lo que quería era transmitir a ustedes una experiencia en innovación social y gobernanza territorial, que en ese momento estamos hablando de 2015 aproximadamente, hace unos 10 años, nos tocó desarrollar con todas las dificultades que significa en nuestro estado. Y un poco señalar qué conceptos de la teoría de la política pública son útiles en este contexto, cómo hemos usado esos conceptos y esas herramientas en este contexto. Entonces, el contexto dice mucho y lo que he querido transmitir eso, porque de alguna manera todos estamos acá como funcionarios, y, eh, y digamos, mi enfoque ha querido ser hoy día es transmitir esas experiencias más que dar una conferencia general, ¿no? Sobre los conceptos, las políticas, que son útiles, pero lo que he querido es transmitirles una experiencia, sobre todo contarles las dificultades que se enfrentan, ¿no? Los problemas que tenemos en la estructura del Estado y que debemos prepararnos para estos territorios. Eso es lo que quería transmitirles obviamente les recomiendo siempre ahí, la teoría es útil, hay mucha bibliografía sobre eso, muchas experiencias
en varios países de Latinoamérica, y en el Perú también, pero mi objetivo era transmitirles algo vivencial, que como funcionarios nos enriquezcan, ¿no? No sé si he logrado, pero les agradezco. Eso es básicamente lo que quería. Gracias. Muchísimas gracias, José Luis, muy amable. Muy bien, estimados participantes, de esta manera es como finalizamos la conferencia que se ha trabajado para esta semana, la gobernanza para la innovación social de gobiernos regionales y locales. Y vamos a darle el tiempo ahora a nuestro coordinador de fortalecimiento de capacidades, el señor Gianfranco Lirarbe, para hacer la correspondiente clausura de esta conferencia. Estimado Gianfranco, muy buenas tardes, te escuchamos. Muy buenas tardes, Daisy. Muy buenas tardes a todos los participantes. Agradecerles a José Luis Álvarez por esta presentación realizada tan interesante que he podido ir siguiendo. También agradecer a Daniel Salas, que expuso la primera sesión el día de ayer. Agradecerles por parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social su participación a este ciclo de conferencias, Gobernanzas para la Innovación Social en gobiernos regionales y locales. Nosotros esperamos que los conocimientos adquiridos puedan ser plenamente aplicados en su labor que vienen realizando, tanto ustedes como servidores o funcionarios de alguna municipalidad, o de algún gobierno local, ¿no? A partir de estos espacios, nosotros esperamos que hayan fortalecido sus conocimientos e invitarlos nuevamente, como les comenté el día de ayer, a que puedan estar activos en nuestra plataforma de fortalecimiento de capacidades Comunidad MIDIS para que puedan seguir participando de estas actividades. Eso es por mi parte. Espero volvernos a encontrar en las próximas sesiones que vamos a tener. Le doy pase a Daisy para que pueda ir cerrando. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Gianfranco. Estimados participantes, ha sido un placer estar con ustedes en esta conferencia. Un fuerte abrazo, que pasen muy buena tarde. Permiso. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.